Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Eduardo Lara de la Iglesia Nueva Esperanza aquí en Creswell, Oregon, y me gustaría invitarte a tener un tiempo especial de adoración, tiempo para conectarte con Dios. El Dios misionero. Seguimos meditando en los inicios del cristianismo, en el libro de Hechos de los Apóstoles. Hoy vamos a hacer como un recuento de lo que ha sido lo que se conoce como el primer viaje misionero de Pablo. Bueno, Pablo no iba solo, ¿verdad? Iba con Bernabé y con... ¿Se acuerdan con quién más iba? Con otro. Lo agarraron. Dale, vente. Juan Marcos. Ellos fueron, ¿verdad?, los que empezaron el primer viaje misionero. ¿Se acuerdan quién los envió? ¿Qué iglesia? La iglesia de Antioquía, de Siria, esta gran ciudad, era el tercer lugar de la ciudad del Imperio Romano. Entonces, esta ciudad, ¿qué se alcanza a ver? Por aquí estaba, ya no está, no, por acá. Antioquía, ¿verdad? Ellos pasaron de Antioquía, se fueron al puerto de Seleucia y de ahí agarraron el barco para llegar a la isla de Chipre. ¿Se acuerdan? Y en Chipre recorrieron toda la isla hasta el otro lado y llegaron a Pafos, y ellos estaban compartiendo el evangelio, y ahí fue donde les salió un mago judío que no quería que el gobernante se convirtiera, pero se quedó ciego, y eso hizo que el gobernante creyera en Cristo, porque Pablo le había dicho: no sigas por ahí porque te vas a quedar ciego, y se quedó ciego. Y entonces el gobernante de ahí, de toda la isla, estaba aquí, y entonces él se convirtió al cristianismo. Y entonces de ahí cruzaron el mar y llegaron acá, a esta costa. Llegaron al lugar que se llama Perge, aquí, y de ahí siguieron compartiendo el evangelio. Lo que pasó aquí es que el que los acompañante que había ido con ellos, que se llamaba Juan, dijo: no, ya no puedo, y se regresó a Jerusalén. Pero Pablo y Bernabé siguieron compartiendo el evangelio toda esta región. De ahí se fueron a la otra Antioquía. ¿Se acuerdan? Aquí hay una Antioquía y acá hay otra Antioquía. ¿Se acuerdan por qué? Porque el Seleuco, era un general de Alejandro Magno, se quedó con parte del imperio, y en honor a su padre, que se llamaba Antíocos, entonces hizo varias ciudades, como unas 16 ciudades, unos 16 pueblos les puso Antioquía. Entonces había varios Antioquías, pero el más importante era la Antioquía de Siria, que fue de donde los enviaron, pero llegaron hasta otra Antioquía, Antioquía de la región de Pisidia. Ahí fue donde todo iba muy bien, empezaron a compartir el evangelio, estaba la gente empezando a creer, pero los judíos que no creyeron se pusieron celosos. Y entonces fueron a instigar a las mujeres, a unas señoras influyentes, y que corren a los discípulos. Entonces los discípulos: bueno, pues nos vamos. Y se sacudieron los pies en señal de juicio: vean que el Señor lo haga con ustedes como a Él le parezca. Entonces se fueron y llegaron hasta Iconio, acá. Y allí en Iconio también empezaron, igual como siempre, a compartir con los judíos. Y ahí en Iconio fue lo que vimos el domingo pasado con el pastor Miguel Mejía, de la Iglesia Bíblica Internacional de Lebanon. Él era el que nos estaba explicando lo que pasó en Iconio, ¿verdad? ¿Y qué pasó?
lo mismo, ¿verdad? Cuando uno comparte el Evangelio, hay consecuencias buenas y malas. Hay gente que cree y hay gente que no cree. Y hay gente que dice, no, yo no quiero que nadie crea lo que tú crees. Entonces, pues empezaron a hacer una gran oposición, instigaron hasta el gobierno y tenían un plan para maltratarlos. Entonces ellos salieron corriendo, se huyeron y se fueron para Listra. ¿Okay? Aquí agarraron para acá, para Listra. Y en Listra igual empezaron a compartir, todo iba otra vez bien. Había una persona que había estado enferma por mucho tiempo, creo, y entonces como Pablo lo vio, dijo, este tiene fe, y le dice, levántate y anda. Y él se levantó, y entonces la gente de Listra empezó a decir, órale, los dioses nos han visitado en forma humana, y empezaron a querer adorarlos a ellos como dioses. Dijo, no, espérenme, yo no soy Dios, yo sirvo al Dios viviente, y ustedes también deben de servirlo. Pero las cosas no agarraron buen rumbo, porque llegaron la gente de Antioquía, de Iconio, fueron hasta Listra y dijeron, no, esos no. Y entonces igual lo apedrearon a Pablo ahí, tanto que creyeron que lo habían matado. Pero Pablo se levantó y siguió. Y déjenme entonces, le digo lo que pasó ya después. Ahí en Hechos 14, 21 dice, después de anunciar las buenas noticias en aquella ciudad, porque de ahí de Listra se fueron a Derbe. Ahí en Derbe, después de anunciar las buenas nuevas y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar al reino de Dios, les decían. En cada iglesia nombraron ancianos y con oración y ayuno los encomendaron al Señor en quien habían creído. Atravesando Pisidia, esa región, llegaron a Panfilia, y cuando terminaron de predicar la palabra en Pergue, bajaron a Talía, que era donde habían llegado al principio en esta costa. Bajaron, cruzaron Pisidia, llegaron a Pergue y luego bajaron aquí a Talía. Después de predicar ahí, navegaron a Antioquía, o sea, de regreso a la iglesia donde los habían enviado. Cuando llegaron, reunieron a la iglesia e informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y de cómo había abierto la puerta de la fe, cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Y hoy celebramos el Día del Padre, y este Padre que tenemos, el Padre Celestial, es un Dios misionero, es un Padre misionero. Y yo quería compartirles una película que veo un poco sobre el amor de Padre. ¿Alguien ha visto la película de Buscando a Nemo? Espero que sí. Buscando a Nemo es una película de Disney de unos pescaditos, unos peces payaso. Y entonces lo que pasó es que en esta familia, en una familia bonita de un payasito, un pescado payasita, y cientos de bebés de huevitos, ¿verdad? Pero llegó una barracuda y se los comió a la mamá, y a casi todos los huevitos, solo quedó uno, pero que había quedado dañado. Nació y tenía una aleta más chiquita que la otra. Entonces se quedó el papá, Marlin, que se llama, y Nemo, su hijo. Y pues el papá lo quería mucho y también era un poco sobreprotector porque tenía una alita y por lo que había pasado pues lo cuidaba mucho, ¿no? Pero Nemo se estaba empezando a cansar de tener un padre sobreprotector, así que por hacer una travesura se salió un poco de la zona segura y que lo agarra un ser humano, un dentista, y se lo lleva a su consultorio y lo pone en su pecera. Entonces Marlin, el papá,
empieza a buscar a Nemo, y así empiezan todas las aventuras. Y este papá hace todo lo que tiene y lo que no tiene, todo lo que puede y lo que no puede, por buscar a su hijo, hasta nada con tiburones, por amor a su hijo. Y eso me recuerda al Padre Celestial. Dios es así, es un Dios misionero, que nada lo persuade de su misión de rescatarnos. Él tiene un plan, es el Evangelio. Nos envió a su hijo, que cruzó todas las barreras para llegar a nosotros. Nació como un bebé indefenso, tuvo que crecer, tuvo que aprender a hablar, aprendió sobre la obediencia, creció y luego empezó a ministrar y obedeció el plan, dar su vida para que nosotros podamos ser salvos, para poder quitarnos el pecado, para pagar lo que a nosotros nos merecía, porque la paga del pecado es muerte. Pero no solo eso, también resucitó y nos marcó el camino y confirmó todo lo que había enseñado. Y todo esto porque nuestro Padre Celestial quiere salvarnos, y la misión sigue siendo la misma. El Padre quiere que sus hijos regresen a casa, que vengan a la familia de Dios, que vengan al reino de Dios, pero ahora lo hace por medio de su Espíritu Santo, por medio de la iglesia, por medio de los creyentes, por medio de los cristianos. Y lo vemos desde los inicios del cristianismo. Los cristianos son los que llevan las buenas noticias de salvación de fe en Cristo, como Jesús específicamente lo dijo, ¿verdad? Porque cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Y vemos que por eso que nuestro Padre Celestial es un Padre misionero, que ama y está enfocado siempre en la misión de amor, de rescate. Dios no quiere que nadie se pierda, y nos envía hasta lo último de la tierra. Y qué sorprendente, porque te llegó a ti el Evangelio, y me llegó a mí el Evangelio hasta acá. Y como vemos en el primer viaje misionero de Pablo, va por todos lados, va a todos los pueblos, tratando de alcanzar a la gente para que sea salva, para que pueda disfrutar de la redención, de la libertad, de ya no estar atado al pecado ni a la muerte, tener vida eterna, vida vibrante, la vida que ofrece el Espíritu Santo. Y este viaje de Pablo y de Bernabé nos da el ejemplo de cómo Dios sigue trabajando en el mundo. El Padre sigue buscando a sus hijos, sigue buscando, tiene esta misión de amor, de rescate, y anda en todos lados, superando todos los obstáculos. Nada puede detener a Dios en su misión. Y este no es el primer viaje misionero para Dios. Sí era el primer viaje misionero de Pablo, pero lo que vemos es que Dios, dice Hebreos, Dios muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, y en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios una y otra vez se ha manifestado, y eso lo vemos en toda la Biblia, con Abraham, con Isaac, con Jacob, en Egipto, con Moisés en el desierto, los sacerdotes, los profetas, antes, durante y después del exilio, y ahora plenamente en Jesucristo. Vemos cómo en este viaje misionero, con el poder del Espíritu Santo, es que ahora usa a los creyentes, usa a sus discípulos, a los apóstoles. ¿O cómo piensas que te llegó el Evangelio a ti? Fue porque Dios mandó a alguien de alguna iglesia, algún creyente te tuvo que haber llegado de alguna manera, pero es porque hubo un creyente de alguna iglesia, ya sea que haya hecho, que te haya dado una Biblia, que te haya dado un panfleto, que te haya hablado, o en la tele. Es gente que pertenece a una iglesia, que es un creyente. Dios usa ahora a la iglesia. Ese es el Padre que tenemos, que ahora nos invita
a su misión. Y entonces nosotros somos hijos del Padre Celestial. Y dice el dicho, de tal palo, tal astilla. Entonces, si nosotros somos hijos de Dios, porque lo somos, y para eso le tengo una prueba que está en la Biblia, Romanos 8, 14 al 17, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. De tal palo, tal astilla. Entonces, si Dios es nuestro Padre Celestial, nosotros también debemos imitar a nuestro Padre en su misión, sobre todo por aquellos que no han regresado al redil, que no han escuchado las buenas nuevas. Es nuestro trabajo, si nosotros decimos que es que yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios, yo soy heredero del Padre, bueno, entonces compórtate también como hijo y comparte esta misión, únete a la misión. Yo estoy hablando de la misión de compartir el Evangelio. La respuesta de la gente es ya esa parte. Como vimos y como vemos una y otra vez en el viaje de Pablo y Bernabé, hay gente que sí acepta y hay gente que no. Y la gente que acepta, a ella la siguen viendo. Fueron hasta Derbe, pero luego ¿qué hicieron? Se regresaron por donde vinieron y visitaron a todos los que habían creído. No los abandonaron, sino que les pusieron a gente, a los que escucharon la voz de Dios, los hizo ancianos o líderes para que pudiera seguir creciendo la iglesia. Pero es con los que aceptaron el mensaje. Los que no aceptaron el mensaje, pues ya están bajo el juicio de Dios, ¿verdad? Por eso se sacuden los pies. Entonces, no es nuestro trabajo ese con los que no quieren. Sí es compartirle, pero si no quieren, pues no quieren, ¿verdad? No podemos obligarlos, ese ya es trabajo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a añadir a su iglesia los que Él quiera. Y los que no quieran, pues vamos al siguiente. Eso fue lo que hicieron los discípulos. En este pueblo ya, bueno, vamos al que sigue. A esta persona ya le compartí, no quiso, bueno, vamos a la que sigue, y 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 a la que sigue. Ese es nuestro trabajo, esa es la manera en que nos unimos a la misión de Dios, porque ahora nosotros somos el vehículo de las buenas noticias, somos el canal de bendición de Dios. Fíjese lo que los apóstoles dijeron cuando llegaron de regreso otra vez hasta Antioquía de Siria. Fíjese lo que dice el reporte, dice así: cuando llegaron, reunieron a la iglesia e informaron, ¿qué cosa? De todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Es decir, nosotros podemos unirnos a la misión del Padre y Dios puede usarnos. Dios puede hacer cosas por medio nuestro. Imagínese eso. ¡Qué padre! Que Dios te use. Dios puede usarte. Y qué oportunidad tan grande tenemos de cambiar las cosas. Uno quiere cambiar las cosas. Porque las cosas están mal, vivimos en el quebranto, que no es el diseño de Dios, y nosotros podemos ser un medio para traer luz, para traer salvación. Y no es porque nosotros seamos la gran cosa, es porque hemos respondido al llamado de Cristo, y Dios nos usa aunque somos pecadores, aunque somos frágiles. Dios nos puede usar. Eso es lo que a mí me sorprende, que los discípulos dicen por medio de nosotros. Así que nosotros también podemos ser un canal de bendición, un canal que puede ayudar
a que lo que esté torcido se enderece. A donde haya tinieblas, que venga la luz. A donde hay oscuridad, donde hay ceguera, que se abran los ojos. A que venga la paz, la justicia. Nosotros podemos participar de eso, porque Dios puede usarnos a nosotros. Y lo podemos hacer solos, donde quiera que el Señor nos envíe, o juntos, en comunidad, como familia, como iglesia. Podemos ser testigos del amor de Dios. Y como iglesia también podemos contribuir al reino de Dios, enviando misioneros, plantando nuevas iglesias, respondiendo todos al llamado de ser testigos de Cristo, usando nuestros dones, nuestros talentos y obedeciendo lo que el Espíritu nos esté pidiendo. Dios es nuestro Creador, es nuestro Padre Celestial, que está en misión, en esta misión de amor y de rescate, y si no ha sido rescatado, pues hoy puedes recibir la vida eterna. El mensaje de salvación es para hoy. Hoy puedes responder, puedes decir sí a Cristo. Pero si tú ya has respondido que sí a Cristo, si ya el Espíritu ha venido sobre ti, tú ya eres hijo de Dios, entonces imita al Padre Celestial, únete al trabajo de Dios, que es a través de su iglesia. No hay de otro, no hay otro vehículo que el Señor usa, no hay un plan B para Dios. El plan de Dios es la iglesia, y usar a la iglesia, usar a los creyentes, y no me refiero al templo, me refiero a la gente. Ese es el plan de Dios. Entonces únete al plan de Dios, escucha lo que el Señor te está pidiendo, cómo unirte, sea que el Señor te está enviando o tú eres alguien que está enviando como parte de la iglesia. Pero no sé si estás ahí o allá o en medio, pero tienes parte en la misión de Dios. Todos los que hemos sido rescatados por la fe en Cristo somos testigos de Cristo, somos hijos de Dios, de este Dios misionero al que queremos imitar. Por eso, feliz Día del Padre, de nuestro Padre Celestial. Aprovechemos, identifiquémonos con el Padre Celestial y en cómo es Dios y la misión que tiene Dios. Honrémoslo y unámonos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.